Bienvenidos una vez más a una sesión del Seminario de Ética, Derecho y Política Pública, un espacio interinstitucional en donde colaboramos el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el Instituto de Investigaciones Sociales y, por supuesto, el CIDE. Este seminario es discutir la dimensión normativa, moral, ética, de los principales problemas en la agenda pública. Y es difícil realmente pensar en un tema que tenga de mayor relevancia, dada la coyuntura política del México contemporáneo, como el del día de hoy, el tema de las autodefensas y el combate al crimen organizado. Para efectos de la discusión del día de hoy, pues hemos invitado al doctor Pablo Kalmanovitz, sus estudios doctorales en ciencia política en la Universidad de Columbia, donde tuve el gusto de compartir con él ese espacio con sus compañeros durante el doctorado. Y él se ha especializado justamente en temas que tienen que ver con la dimensión normativa de los conflictos armados. Ha publicado ampliamente sobre temas de justicia transicional, temas como el trabajo que circulamos en esta ocasión. Y actualmente está trabajando en un libro tentativamente titulado Regular War and the Foundations of Humanitarianism. Entonces, el objetivo de esta sesión es tener una breve presentación por parte del doctor Kalmanovitz y después abrir inmediatamente a la discusión sobre las ramificaciones, las implicaciones que puede tener el trabajo que nos presentan para pensar de una mejor manera pues, toda esta discusión de las autodefensas. Como ustedes vieron, no es un trabajo específicamente sobre el caso mexicano y los dilemas que él ataca o discuten en este trabajo no son exactamente el del caso mexicano, pero sin duda la discusión, los principios y las ideas de los problemas que discuten en este trabajo tienen implicaciones para pensar el problema de las autodefensas en México, y el objetivo es tener una discusión con él, quien además está muy bien informado sobre estos temas, además por haber hecho trabajo sobre su país de origen, Colombia, donde, pues, como todos sabemos, nos precede en términos del fenómeno de los grupos paramilitares y el combate al crimen organizado. Entonces, bienvenido, Pablo, gracias por estar aquí. Gracias, Claudio, por la invitación. Sí, por escogerme. Gracias a ustedes por estar aquí. Es la primera versión del paper que se tiene. El argumento está en fase de construcción y es muy afortunado poder presentarlo acá en un contexto en el que el tema del que se trata, el artículo, es relevante. Directamente relevante para lo que está pasando en México actualmente. Sus comentarios y reacciones van a ser muy útiles para empezar a revisar y a pulir el argumento. Quisiera empezar con unas observaciones biográficas del trasfondo del proyecto. Es un proyecto a dos manos. Mi coautor, Rob Blair, trabaja sobre todo en asuntos empíricos relacionados con guerras civiles, seguridad estatal, construcción de Estado en África. Trabajo sobre todo en Kenia y en Guatemala. Y yo trabajo en temas teóricos sobre guerra justa, justicia transicional, el derecho de guerra. Y con Rob nos conocimos en Yale, ¿verdad? Investigador allá. Rob está acabando su doctorado. Él había estado leyendo sobre temas teóricos de guerra, yo había estado leyendo sobre dimensiones empíricas de los conflictos armados, y empezamos a hablar de esta cuestión de los órdenes subnacionales y sus posibles derechos. Entonces, lo que queremos hacer es un poco tender puentes entre dos áreas de la ciencia política que usualmente están bien separadas: los estudios más normativos, causales de los conflictos armados, y los estudios normativos, teóricos, incluso jurídicos de los conflictos. Entonces es un ejercicio, un experimento en un cruce de fronteras. Idealmente va a ser algo que les suene, que sea significativo para empíricos y teóricos. Entonces voy a tratar de ser breve, pero quiero resumir
resumir a grandes líneas el argumento central y quiero luego tratar de hacer algunas observaciones sobre su relevancia para el caso mexicano. Lo segundo es riesgoso porque para nada soy un experto en México, lo que sé lo estaba leyendo de prensa, de algunos reportes de política pública, pero quisiera al menos poner temas relevantes sobre la mesa, abrir ciertas preguntas para la discusión y esperar realmente suscitar una discusión de ustedes que sea útil para mí y para ustedes. Entonces, el punto de partida del trabajo es una observación empírica simple, pero muy significativa. Es la siguiente: a menudo se cree que los estados débiles o fallidos generan situaciones hobbesianas de guerra de todos contra todos. Generan anarquía, colapso de todo tipo de orden social. En realidad, la investigación empírica de los contextos de debilidad estatal y de destrucción de Estado ha mostrado que los vacíos institucionales que deja el Estado son llenados por formas alternativas y formales de autoridad y de orden social. Entonces, la imagen hobbesiana no es acertada con frecuencia. Puede ser que usualmente los conflictos armados, el colapso de las instituciones estatales genera órdenes de destrucción. Entonces, lo que queremos hacer es examinar los posibles derechos y obligaciones que pueden generarse por estos órdenes emergentes paraestatales o subestatales en contextos de debilidad estatal o de colapso total de la institucionalidad. Entre los derechos que nos ocupan, lo que discutimos, están derechos colectivos a, por ejemplo, hacer uso de la fuerza en términos de legítima defensa, pero también derechos individuales contra las acciones de autoridades informales. La perspectiva es en un sentido global. Queremos articular derechos y deberes que deben ser reconocidos globalmente, lo cual quiere decir organizaciones internacionales, estados poderosos involucrados en la construcción de estados y también los estados débiles que sufren dentro de su territorio de los órdenes subnacionales, subestatales. A grandes rasgos, la estrategia es esta. Distinguimos tres concepciones distintas sobre el uso legítimo de la fuerza. Para ello nos referimos a fuentes clásicas de la modernidad temprana, sobre todo a los naturalistas, los que articularon la teoría del uso de la fuerza desde el derecho natural, Vittorio y Suárez, siglo XVI, siglo XVII temprano. Y ellos articularon, la razón por la que vamos a ellos es que desarrollaron teorías sobre el uso de la fuerza por parte de agentes no soberanos. Entonces, esto es teoría política, jurídica antes de la consolidación del Estado moderno y es una visión de la autoridad muy variada de muchos niveles, donde agentes no soberanos pueden, en algunos casos, usar la fuerza. Rescatamos dos elementos centrales de sus teorías. Uno, la distinción entre usos puramente defensivos y lo que ellos llaman usos ofensivos de la fuerza, que no tiene nada que ver con uso agresivo de la fuerza, es usar la fuerza en la ofensiva, o sea, anticiparse a daños y violaciones de derecho. Entonces, el derecho a tomar la ofensiva cuando se trata de usar la fuerza. Por una parte está esa distinción entre el uso estrictamente defensivo y ofensivo, y por otra parte está la idea de que la fuerza ofensiva, los usos ofensivos, solo pueden ser utilizados, solo puede ser legítimo cuando lo hacen actores con una orientación pública o hacia el bien común, o sea, por agentes que tienen una motivación política o de bien común en algún sentido. Entonces, desarrollo un poquito estas distinciones, estas ideas. La guerra defensiva solo permite el uso de la fuerza mínimamente necesaria para detener una violación de derechos de gran escala o proporcional al uso de la fuerza. Por otra parte, la guerra ofensiva permite usar fuerza más allá de este mínimo. Por ejemplo, usar la fuerza para prevenir violaciones de derechos. Cuando hay un riesgo inminente, pero todavía no ha ocurrido, es legítimo anticipar el riesgo y ganarle, digamos, a la amenaza antes de que sea efectiva. Y también es posible usar la fuerza para garantizar la seguridad a futuro. Entonces, en particular, los naturalistas argumentan el castigo, tomar la justicia por mano propia y castigar a los criminales o a los que generan estas amenazas puede ser legítimo. También tomar medidas ejemplarizantes, también ocupar territorio que antes no estaba siendo ocupado con la idea de generar una zona de protección, tomar la ofensiva, todos estos sentidos. Entonces,
no se trata solamente de neutralizar un riesgo que se ha hecho efectivo, sino de ganarle al riesgo. Por supuesto, quien tiene el derecho a la fuerza en la ofensiva tiene el derecho de disponer de la fuerza en primer lugar, es decir, tiene el derecho a estar armado. Tanto los naturalistas como los teóricos contemporáneos de la guerra justa han argumentado que la defensa estricta es un derecho universal. La autodefensa estricta, usar la fuerza contra alguien que te está agrediendo, es universalmente legítimo. La guerra ofensiva, anticiparse una amenaza, requiere criterios más limitantes. No cualquier persona puede arrancar a castigar o a atacar a alguien que esa persona cree que genera una amenaza. Entonces, cuando se trata de ocupar territorio, castigar, incluso deponer gobernantes en un territorio que está generando un riesgo, solo algunos agentes, aquellos que tienen una vocación pública, pueden tener estos poderes, estos derechos. Entonces, lo que argumentamos, lo que queremos hacer en el texto es rescatar el concepto de guerra ofensiva y argumentar que en algunos casos, y tenemos que ver cuáles son los criterios que nos permiten identificar estos casos, agentes no soberanos, órdenes, agentes armados subestatales pueden usar la fuerza de esta manera ofensiva, no solo para protegerse inmediatamente, sino para anticipar amenazas. Entonces, se trata en último término de establecer y preservar condiciones en las cuales las comunidades bajo estos órdenes subnacionales puedan vivir con suficiente seguridad. Poder retomar la ofensiva para proteger óptimamente un orden social en algún sentido legítimo. Todo esto, por supuesto, bajo la premisa general fundamental de que el Estado formal, reconocido internacionalmente, no está allí para proteger. Ahora, para nosotros la cuestión central, la pregunta es bajo qué condiciones estos actores paraestatales, subnacionales, que se han constituido en autoridad de facto debido al colapso de la institucionalidad, puedan tener el derecho de garantizar el orden y la seguridad en sus comunidades, incluso en los casos más extremos, ya ha pasado en el sur de África, en Afganistán, usando la fuerza contra los mismos agentes estatales que tratan de llegar a reconstruir el Estado. Nuestra respuesta es relativamente cautelosa en este punto. Argumentamos que al menos deben satisfacerse dos condiciones. Uno, que los agentes no estatales garanticen en suficiente medida la provisión de derechos básicos y que tengan un mínimo de legitimidad. Ahora, derechos básicos es un concepto que tomamos del filósofo creo norteamericano Henry Shue. Hay dos tipos, derecho a la seguridad y derecho a la subsistencia. Entonces se trata de órdenes subnacionales informales que garantizan la seguridad y generan o posibilitan que la gente tenga suficiente acceso a la nutrición, una seguridad de salud básica, que generan condiciones que hacen posible un mínimo de derechos, básicamente. Y legitimidad se refiere a la existencia de mecanismos de control social que permitan decir que los actores paraestatales sí promueven intereses comunitarios, sí tienen una vocación pública en algún sentido. Proponemos un criterio comparativo en la medida en que el actor no estatal protege los intereses básicos de la comunidad, los derechos básicos, en particular seguridad, de mejor manera que el Estado, y en la medida en que el actor no estatal tiene mayor legitimidad que el Estado, entonces tiene el derecho para usar la fuerza de manera ofensiva. Esa es la tesis sustantiva del argumento del texto. Con eso termino la presentación del trabajo y paso a hacer algunas reflexiones tentativas y riesgosas sobre México. Ustedes me dirán si les suena o no, cuál es su sugerencia. Ahora, según entiendo, el narcotráfico y sobre todo en particular la declaración de guerra de Calderón hace unos años contra los carteles, es decir, introducir a la militar en el conflicto, en la lucha contra las drogas, desestabilizó profundamente la institucionalidad estatal. En muchas regiones el Estado simplemente no tiene la capacidad de contener a los narcos ni a la criminalidad común. Entonces se generan en ciertas áreas, podríamos decir, colapso estatal o extrema debilidad institucional, y allí emergen esos
estos órdenes subestatales, informales, que se autoatribuyen el derecho a proteger la seguridad, etc. Entonces, en varias regiones derechos básicos están en riesgo crítico y en muchos lugares el Estado es percibido como ilegítimo, corrupto, cooptado por organizaciones criminales. 150.000 secuestros al año, estaba leyendo, total de homicidios entre 2007 y 2011, 95.000, no necesariamente todos relacionados con las drogas, pero en términos absolutos el número es superior a Afganistán e Irak en esos años. O sea, es una zona de guerra en sentido, digamos, bruto de impacto de la violencia. Ahora, el argumento fuerte a favor de las autodefensas sería entonces, dado que el Estado no puede proteger efectivamente a estas comunidades, el derecho al uso de la fuerza, incluso más allá de la defensa inmediata, es decir, no solo cuando llegaron a atacar a la comunidad, sino antes, vuelve a las comunidades, revierte a las comunidades, regresa. O más exactamente a sus representantes armados. Ahora, representantes entre si el Estado no puede proteger creíblemente las comunidades, tampoco puede llegar a suprimir a sus defensores informales o civiles. Puede trabajar con los defensores, puede asociarse con ellos, que según entiendo lo que se está haciendo actualmente, no hace mucho acá, pero no puede llegar a suprimirlos o atacar. El Estado debe ver en ellas, o en algunas de ellas, a un aliado legítimo en su intento de reconstituirse o de promover la seguridad. Ahora, ¿hasta dónde he visto esta política estatal de asociación o tolerancia de la autodefensa ha sido atacada en todos los análisis? Todos los que he visto, todos dicen esto es una muy mala idea. Creo que el argumento que estamos haciendo es más o menos compatible con una política de este tipo. Así, mi análisis o nuestro análisis, Rob y yo estamos argumentando, creo que es compatible con decir sí, es legítimo tolerar algunas de estas organizaciones y la idea de asociarse con ellas parece razonable y justificada. Entonces quisiera poner sobre la mesa tres contraargumentos interesantes que encontré, contraargumentos a la política de asociación o tolerancia. Dos son consecuencialistas, son desde el principio, pero son relevantes para la discusión hoy. Y creo que son importantes también porque pierden de vista algunos elementos que destacamos en nuestro análisis. Primer contraargumento o argumento en contra de tolerancia. Tolerar las autodefensas hoy será un dolor de cabeza mañana. Puede ser que en algunos casos contribuyan a proteger derechos básicos, seguridad hoy, pero tarde o temprano se van a criminalizar, se van a volver ellas mismas una amenaza contra las comunidades que desean proteger. Entonces, ejemplo claro, los caballeros templarios originalmente pretendían defender a comunidades en Michoacán de los Zetas, pero ya sabemos qué pasa. El poder armado en agentes paraestatales es intrínsecamente inestable y peligroso. El colombiano Héctor Abad Faciolince argumentó en el New York Times hace unas semanas que si México tolera las autodefensas ahora, va a repetir la historia del paramilitarismo en Colombia. De la defensa de las comunidades contra las guerrillas y los narcos pasaron a ser ellas mismas narcotraficantes y atacar a las comunidades que se supone que iban a proteger. De manera más sutil, más matizada y más exacta, creo yo, Wanda Feldman Brown del Brookings Institute argumenta que las autodefensas son intrínsecamente inestables, que si bien el Estado mexicano no debe atacarlas y suprimirlas coercitivamente, tampoco debe asociarse con ellas, sino más bien persuadirlas de delegar en él, en el Estado, las funciones que han tomado en mano propia y dejarlas salir. Entonces, es el primer argumento, inestable, contraproducente a largo plazo. Segundo contraargumento, tolerar a las autodefensas genera incentivos perversos. Porque un Estado que está dispuesto a negociar con grupos armados es un Estado débil y la percepción de debilidad va a generar incentivos para que se formen grupos de autodefensas por todas partes. Van a tener una avalancha de grupos de autodefensa tomando la justicia en mano propia, y eso es muy peligroso. Entonces, Liliana Ríos, en la revista Nexo, argumenta de esta manera y concluye, cito, en el México que hemos creado, todo grupo armado mediocre es un bandido y todo grupo armado exitoso es un candidato a policía. Por último, las autodefensas no pueden garantizar el debido proceso. Esto no es un argumento consecuencialista, sino al principio. Si se dejan a los actores paraestatales asumir funciones de policía, seguro van a violar los derechos procesales de quienes detengan o ataquen. Entonces, el principio de legalidad solo puede garantizarse plenamente por el Estado y, por tanto,
la alternativa real, simple y directa, y esto es de nuevo Viridiana Ríos, que el Estado aplique la ley, no que la deleguen a otros actores. Entonces, algunos comentarios con esto. Ahora, es cierto que las organizaciones de autodefensa generan riesgo, respuesta al primer argumento, y es cierto que pueden convertirse en los agresores del mañana, pero los estados no son distintos. Es decir, tanto la policía como el ejército estatal generan riesgos y también ellos pueden convertirse en una amenaza contra la población civil y lo hacen con cierta frecuencia. En ambos casos no es siempre necesario que lo hagan. El politólogo mexicano Guillermo Trejo, en una columna para el diario El País de España, observó que las bases sociales y lo que él llama mecanismos informales de contraloría social pueden ayudar a disciplinar el uso de la Fuerza Armada. En nuestro texto, estos factores corresponden a lo que llamamos criterio de legitimidad. En Colombia, las organizaciones paramilitares fueron financiadas ante todo por ganaderos y terratenientes pudientes en zonas afectadas por el secuestro y la extorsión guerrillera. Las bases sociales del paramilitarismo en Colombia han sido muy limitadas. Las motivaciones de la mayoría de los miembros de los grupos paramilitares no eran políticas. Pues ciertamente, los grupos paramilitares colombianos no tienen la estructura y las motivaciones que la legítima autodefensa en el sentido que nosotros argumentamos parecen requerir. Ahora, ¿hasta qué punto haya mecanismos de control social detrás de las autodefensas mexicanas? No lo sé, pero creo que esta es realmente la pregunta, o es la cuestión realmente relevante. Entonces, hay que distinguir. El argumento de Héctor Abad es demasiado generalizante y demasiado puro. Ahora, segunda observación respecto a este primer contraargumento, creo que es más profunda, es que no tiene debidamente en cuenta la severidad del riesgo en el presente. Básicamente el argumento requiere que quienes están en serio riesgo hoy se sacrifiquen para evitar los riesgos más o menos inciertos del mañana. Entonces se les dice, no se autodefendan hoy porque eso puede generar riesgos a mañana, entonces déjense matar, déjense extorsionar. No tengo clara cuál sea la solución, pero me parece que hay que por lo menos darle respuesta a este asunto. Me parece que es un requisito excesivamente demandante para quienes están en riesgo hoy. Y el asunto de fondo, de nuevo, es el Estado no tiene ciertas regiones la capacidad de proteger suficientemente el derecho a la vida y a la integridad personal hoy. Claro, el Estado debe desarrollar su capacidad para mañana, pero entre tanto, ¿qué pasa? Esa es la pregunta que me parece que no responde a estos argumentos. Ahora, el argumento de incentivos perversos, la idea de que si el Estado negocia con las autodefensas, se muestra débil y va a incentivar la explosión de las autodefensas, creo que ignora los efectos de la debilidad estatal. Me parece poco plausible creer que la asociación estatal con grupos de autodefensa podría alterar los incentivos de los agentes. El Estado ya es débil en esta región. Muy seguramente los incentivos dominantes están muy lejos de la agencia estatal, es decir, los riesgos inmediatos no son del Estado y que venga el Estado a atacarnos. La política de mano firme contra las autodefensas, me parece, no sería creíble viniendo de un Estado abrumado por los narcos y la corrupción. Pero la idea de incentivos me parece que no tiene en cuenta la estructura del contexto de debilidad estructural, los incentivos del contexto de debilidad estatal. Más bien puede ser contraproducente porque contribuiría a reforzar la percepción del Estado como corrupto o ilegítimo. Ahora, claramente, muy importante que el Estado no se guíe simplemente por el criterio de capacidad coercitiva, y en esto el argumento de Viviana Ríos pues, tiene toda la razón. No todas las autoridades son igualmente legítimas, algunas serán enemigas potenciales o de facto ya de la población civil, y en esa medida una alianza será contraproducente con ellas. Pero el asunto no es ni de principio ni de incentivo, se trata más bien de distinguir, determinar el origen y desempeño de cada organización de autodefensa, o sea, hacer un análisis más fino. Por último, por supuesto que es cierto que las autodefensas no están en posición de garantizar derechos procesales. Puede ser que tengan acceso privilegiado a la información local. Se ha dicho que esto es uno de los beneficios de las alianzas entre Estado y autodefensa, acceso a la información, a la asimetría de información. Y este conocimiento difícilmente será prueba judicial en un caso penal. Idealmente, los sospechosos de crímenes deben ser juzgados por el Estado, no por las autodefensas.
Las autoridades deben proveer información, deben proveer pruebas, llegado el caso deben hacer todo lo posible para capturar y no dar muerte, deben entregar a los capturados a las autoridades estatales, pero igual creo que hay varias preguntas difíciles. Esto sí que termino. ¿Cómo evaluar aquellos casos en que intentar una captura generaría grandes riesgos? Es decir, cuando la otra parte está usando la fuerza contra usted. Es posible que la situación actual en esas zonas, en esos casos, sea análogo a un estado de guerra, o un estado de excepción, en los que se argumenta, y esto es una vieja discusión de teoría política, que en estado de excepción o en estado de guerra, las condiciones de riesgo limitan la aplicabilidad plena a los derechos procesales. Última pregunta, ¿qué hacer si hay razones para creer que los agentes estatales, algunos de ellos, por supuesto, no harían las investigaciones requeridas porque no tienen la capacidad o quizás la voluntad de hacer el acopio de pruebas, etcétera, que requiere el derecho procesal? Por sin más preguntas. Muy interesante tu planteamiento. Yo tengo algunas preguntas que no puedo explicar. Uno, si tú crees que puede haber algún cambio en lo que ustedes plantean cuando las autodefensas y en general el proceso de conflicto no se basa en procesos más ideológicos o en reivindicaciones sociales como más directas, sino que las reivindicaciones sociales están, o los problemas sociales están un poco más alejados y más bien están sustentados sobre conflictos o sobre procesos de delincuencia más complejos, ¿no? En parte porque eso es parte de lo que vemos en Michoacán, que eso ha llevado a que las autodefensas y en general los grupos como los templarios, ¿no? Tú decías, no tengan un verdadero interés en cultivar sus bases sociales, y que las bases sociales terminen siendo alienadas muy rápidamente por los grupos, porque los grupos se vuelven violentos en contra de las mismas bases. Y eso creo que lleva a perder mucho de los controles sociales que tú decías, que creo que pueden sustituir a los controles oficiales de disciplina, ahorita lo comentaba allá afuera. Entonces, ¿qué tanto el impacto puede variar cuando más bien el conflicto se sustenta en contextos delictivos mucho más complejos? También la otra pregunta que te quería hacer es ¿qué tanto el reconocimiento de algún lugar a las autodefensas llevaría a consolidar una posición del Estado mexicano y de la sociedad mexicana, no nada más del Estado mexicano, en donde la salida a los problemas que tenemos es el uso de la fuerza, al final de cuentas? Y ahí nada más, ¿no?, referirme a una frase que dijo Rodrigo Primi en una discusión en Wola hace unas semanas, hablando del proceso de paz de Colombia, diciendo las salidas militares al final de cuentas siempre han debilitado los debates democráticos y siempre han debilitado la posibilidad de como sociedad enfrentarnos a los problemas más fuertes que tenemos, y eso añadido a que también en un estudio comparado de procesos de conflictos internos, la salida armada ha sido muy poco eficaz en las últimas décadas. Normalmente todos terminan por alguna forma de proceso de paz o de negociación antes que una imposición de los grupos armados. Entonces, yo creo que con esos dos te dejaré. Muchas gracias. Sobre lo primero, entiendo que en el asunto de las motivaciones es muy importante se da en contextos delictivos complejos donde supongo que lo que los hace complejos es que hay una mezcla de motivaciones criminales, de lucros, están involucrados en esos ilícitos, pero tal vez también motivaciones de seguridad y de proteger a ciertas comunidades, tal vez más a nivel familiar o de clan que realmente público. Digamos, ahí supongo que la distinción entre lo público y lo privado también se empieza a desdibujar. Ahora, nuestro planteamiento es tal vez demasiado nítido o blanco-negro en decir algo así como solo en la medida en que se promueva la seguridad de una comunidad se puede hablar de legítima autodefensa. Si las organizaciones están motivadas principalmente por autodefensa, por delincuencia, es decir, si el interés es maximizar el negocio, liberar rutas para el tráfico de esto o aquello, etc. Es decir, si su
accionar está motivado